Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 15 de febrero 2022. Martes, primera lectura, Santiago 1, versículo 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone Él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 93. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Evangelio. Marcos 8, versículo 14 al 21. Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan y solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí, ¿es que no tenemos panes? Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él dijo, ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos un día más. Hoy en la primera lectura nos dice Santiago, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Hermanos, si nos ponemos a pensar sobre a veces el pecado, algún pecado, por ejemplo, vamos a hablar sobre el pecado de la infidelidad.
Fíjense cómo el pecado de la infidelidad a veces puede ser tal vez una relación larga, o tal vez a veces puede ser una relación corta, o tal vez algo de un momento. Sin embargo, vemos cómo ese pecado y muchos otros pecados a veces se pueden cometer y pueden tener consecuencias muy graves, que viene siendo, por ejemplo, perder la vida eterna. Y aquí nos dice, el que supera la tentación recibirá en premio la corona de la vida, que viene siendo la vida eterna, irse al cielo. Y a veces, hermanos, por un momento de placer, o por una relación corta, o lo que sea, cualquier que sea el pecado, estamos arriesgando la vida eterna por tan solo un placer, o por tan solo algo tan corto que es los pecados de esta vida. Hay mucha gente que está dispuesta o estamos dispuestos a perder la vida eterna. Pero aquí hoy la palabra de Dios hoy nos dice, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida. Entonces no es nada malo que tengamos tentaciones, no quiere decir que seamos malas personas. Dios lo permite a veces que seamos tentados para recibir la corona de la vida eterna. Entonces, para resumir lo que les quiero decir es de que a veces por un pecado o un placer que dura tan poco tiempo, a veces por ese pecado podemos perder la vida eterna. Ahora la lectura nos sigue hablando y nos sigue diciendo que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. En otras palabras, hermanos, aquí dice la concupiscencia. A veces es una palabra difícil de entender. Básicamente la concupiscencia es el deseo. Dice, más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia. Vamos a reemplazar esa palabra con el deseo. Es su propio deseo el que lo arrastra y lo seduce. Cuando alguien es tentado, cuando somos tentados, el enemigo nos tienta donde él sabe que más podemos caer, con los pecados que él sabe que nosotros estamos más aptos para caer. Y a veces nosotros mismos también andamos por allí buscando la oportunidad, buscando el momento, buscando cómo pecar. Por eso aquí hoy la palabra nos dice, más bien cuando alguno es tentado es su propia concupiscencia o su propio deseo, el que lo arrastra y lo seduce. Pongámonos a pensar cómo a veces nuestro propio deseo nos lleva a tal lugar. Nuestro propio deseo nos lleva a ver tales lugares en el internet o en el teléfono o buscar a tal persona. Nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia. Solitos vamos muchas veces, cuando sabemos que no lo debemos de hacer.
Cuando sabemos que no debemos ir allí, cuando sabemos que no debemos hablar con tal persona, o cuando sabemos que no debemos de dejarnos llevar por esas cosas, muchas veces solos, nosotros solos, buscamos el pecado, buscamos ese momento de tentación. Dice, la concupiscencia concibe. En otras palabras, dice, el deseo concibe y da luz al pecado. O sea, el deseo, cuando deseamos algo, nos lleva como fruto, dice, concibe, da luz al pecado. El deseo da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. La recompensa del pecado es la muerte. Y sabemos que cuando decimos muerte, o la palabra de Dios dice muerte, no es solamente la muerte en este mundo, sino es la muerte eterna, que viene siendo el infierno. Entonces fíjense cómo dice, la concupiscencia lleva al pecado, y el pecado, por consecuencia final, dice, lleva a la muerte. En otras palabras, el deseo lleva al pecado, y el pecado a la muerte. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de cómo nos dejamos llevar, en qué lugares andamos, qué cosas escuchamos en la radio, en el teléfono, qué miran nuestros ojos, qué tocan nuestras manos. Pongámonos a meditar. Si yo solo busco el pecado, yo solo busco la tentación, si yo solo busco la manera de pecar, entonces pidámosle al Señor que nos dé esa fortaleza, al Espíritu Santo, que nos llene de la presencia y poder de Dios, para poder decir siempre no al pecado, siempre no a la tentación, siempre no a la concupiscencia, al mal deseo. Siempre, solamente con la gracia y la fuerza de Dios y del Espíritu Santo, podremos decir no a la tentación. Podremos decir no al pecado, solamente con la ayuda y la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir una vida virtuosa, una vida alejada del pecado. Y cuando nos veamos acechados por la tentación, por nuestras tentaciones, huyamos rápidamente de ese lugar o de ese momento o de lo que estemos haciendo. Huyamos y corramos a los brazos de nuestro Padre Dios y a los brazos de nuestra Madre Santísima. Y ellos nos socorrerán para ayudarnos a no caer en la tentación. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a no ser igual. Ayúdame, Señor, a ver mis errores. Ayúdame a sacar de mí, de mi familia, de mi hogar, todas las cosas que nos llevan al pecado. Todas las puertas abiertas al enemigo por donde él se mete. Ayúdame, Jesús, a ver con tus ojos, para así, Señor, dejar de hacer las cosas que a ti no te agradan. Sígueme convirtiendo, cambiando y transformando. Cámbiame, cámbiame, Señor. Purifícame con tu Espíritu Santo. Cámbiame,
cámbiame, Señor. Conviérteme con tu gracia y tu bondad. Ya no quiero seguir así. Haz en mí tu preciosa voluntad. Moldéame y hazme como tú quieras. Me arrepiento, hoy yo quiero cambiar. Conviérteme, ya no quiero ser igual. Conviérteme, es mi tiempo de cambiar. Conviérteme, limpia en mí toda maldad. Sopla en mí tu aliento de vida. Sopla en mí anhelar la santidad. Sopla en mí tu palabra de vida. Sopla en mí el propósito de cambiar. Conviérteme, ya no quiero ser igual. Conviérteme, es mi tiempo de cambiar. Conviérteme, limpia en mí toda maldad. Conviérteme, Señor. Cámbiame, transfórmame, renuévame, hazme ver las cosas de una manera diferente. Dame tu Espíritu Santo, Señor, tu sabiduría, conocimiento, discernimiento, para poder yo ver las cosas, Señor, de una manera en que yo pueda quitarlas de mi vida. Ayúdame, Jesús. Te necesito. Yo solo no puedo. Yo solo no puedo cambiar. Necesito tu ayuda. Necesito tu gracia. Necesito tu Espíritu Santo. Yo solo soy muy débil. Yo solo soy muy frágil. Conviérteme, ya no quiero ser igual. Conviérteme, es mi tiempo de cambiar. Conviérteme, limpia en mí toda maldad. Conviérteme, Señor. Que toda la gloria sea para Jesús, nuestro Dios.